Antes de los emperadores, antes de las murallas interminables y los ejércitos organizados, existieron aldeas de barro levantadas junto a dos ríos impredecibles. El Huanghe, el río amarillo, y el Yangtze no eran solo corrientes de agua, eran fuerzas vivas que moldeaban el destino de quienes se atrevían a asentarse en sus orillas. Mucho antes del año 1600 a.C., durante el periodo neolítico, pequeñas comunidades comenzaron a transformar estos paisajes fértiles en los primeros escenarios de lo que algún día sería una de las civilizaciones más influyentes de la historia humana. No fue un proceso rápido, no fue el resultado de una sola decisión ni de un solo momento de iluminación. Fue el trabajo silencioso de miles de años, generación tras generación, cada una heredando el conocimiento del anterior y añadiendo algo nuevo a ese cuerpo vivo de experiencia compartida. El paisaje del norte de China, hace 10.000 años, era radicalmente distinto al de hoy. Las llanuras del río Amarillo estaban cubiertas por una capa profunda de loess, ese polvo fino y amarillento depositado por los vientos durante milenios desde las estepas del noroeste. Este suelo era extraordinariamente fértil y al mismo tiempo extremadamente vulnerable. Con las lluvias se volvía blando y maleable, con las sequías se agrietaba. Aprender a cultivarlo era aprender a escucharlo. Las comunidades que se asentaron en estas llanuras tuvieron que desarrollar una sensibilidad especial hacia la tierra, una comprensión profunda de sus ciclos y sus límites. El mijo fue la primera planta en ser domesticada en estas tierras del norte. No fue una elección arbitraria. El mijo es resistente, puede sobrevivir con poca agua, crece bien en suelos ligeramente áridos y produce granos nutritivos que pueden almacenarse durante meses. Para comunidades que dependían completamente de lo que la naturaleza les ofrecía, la domesticación del mijo fue una revolución silenciosa. Ya no era necesario seguir constantemente a las manadas o rastrear las migraciones estacionales de los animales. Era posible quedarse. Y quedarse significaba construir. En el sur, el clima era radicalmente diferente. El Yangtze y sus afluentes creaban un ambiente cálido y húmedo, con lluvias abundantes y temperaturas moderadas durante gran parte del año. Aquí el arroz encontró su hogar. La domesticación del arroz fue un proceso igualmente largo y complejo. Los primeros cultivadores tuvieron que aprender a controlar el agua, a inundar y drenar campos de manera precisa, a seleccionar las plantas con mejores características de producción y resistencia. El arroz requería más trabajo que el mijo, pero también prometía rendimientos mayores cuando las condiciones eran las adecuadas. Estas dos culturas agrícolas, la del norte y la del sur, evolucionaron de manera paralela durante siglos, desarrollando tecnologías, tradiciones y formas de vida distintas, pero igualmente sofisticadas. La domesticación de plantas fue acompañada inevitablemente por la domesticación de animales. El cerdo fue uno de los primeros. Los cerdos son animales extraordinariamente adaptables, capaces de consumir una amplísima variedad de alimentos, incluyendo los desechos orgánicos que cualquier asentamiento humano produce en abundancia. Criarlos era, en cierto sentido, una forma eficiente de transformar basura en proteína. Los perros, que ya habían acompañado a los humanos en sus migraciones durante milenios, ahora se volvían guardianes de asentamientos fijos. Los pollos y otras aves de corral completaban un ecosistema doméstico que comenzaba a parecerse, en sus líneas esenciales, a los que conocemos hoy. Este cambio desde la caza y la recolección hacia la agricultura y la ganadería transformó todo, no solo la dieta, sino también el uso del tiempo, la organización del espacio, las relaciones entre los miembros de la comunidad y su relación con el mundo natural.
Los cazadores y recolectores vivían en un estado de movimiento constante, guiados por la disponibilidad de recursos. Los agricultores, en cambio, vivían en un estado de anticipación permanente. Sembraban y esperaban, preparaban y planificaban. Este cambio en la relación con el tiempo fue profundo. Las comunidades agrícolas desarrollaron calendarios, observaron los movimientos del Sol y la Luna y conectaron los ciclos astronómicos con los ciclos de la Tierra. Las primeras viviendas del Neolítico chino eran estructuras semisubterráneas, excavadas parcialmente en el suelo para aprovechar el aislamiento térmico natural de la Tierra. Sobre la excavación se levantaba una estructura de madera y caña cubierta con barro y paja. Estas casas eran pequeñas, íntimas, diseñadas para proteger a una familia nuclear del frío invernal y del calor del verano. No eran monumentales, pero eran eficientes, y en su construcción se reflejaba ya un conocimiento técnico considerable, la selección de maderas adecuadas, el manejo del barro como material de construcción, la organización interna del espacio para separar las áreas de descanso de las de cocina y almacenamiento. Con el tiempo, estos asentamientos crecieron. Las aldeas se expandieron desde un puñado de casas hasta comunidades de cientos y eventualmente miles de personas. Esta expansión no fue simplemente un aumento en el número de habitantes, fue un cambio cualitativo en la naturaleza de la vida social. En un grupo de 20 personas, todos se conocen, todos tienen relaciones directas entre sí. Todos pueden resolver conflictos a través de la conversación cara a cara. En una comunidad de 500 personas, esto ya no es posible. Aparece la necesidad de reglas más formales, de figuras de autoridad reconocidas, de mecanismos para coordinar el trabajo colectivo y distribuir los recursos de manera que la comunidad en su conjunto pudiera funcionar. El sitio arqueológico de Ban Po, descubierto en 1953 cerca de la actual ciudad de Xi'an, ofrece una ventana extraordinaria hacia la vida en estas aldeas neolíticas. Ban Po perteneció a la cultura Yanshao, que floreció en el valle del río Amarillo entre aproximadamente el 5000 y el 3000 a.C. Lo que los arqueólogos encontraron allí fue una aldea sorprendentemente bien organizada, con una clara distinción entre diferentes zonas funcionales. Había un área residencial central, con casas dispuestas de manera organizada alrededor de un edificio más grande que probablemente servía como espacio comunitario. Había áreas de producción alfarera, con hornos y depósitos de arcilla. Había un foto que rodeaba la aldea, que pudo haber tenido funciones tanto defensivas como de drenaje, y había un área funeraria separada del espacio habitado, lo que sugiere una distinción conceptual entre el mundo de los vivos y el de los muertos. La cerámica de Yanshao es quizás el aspecto más visualmente impactante de esta cultura. Vasijas de arcilla pintadas con pigmentos naturales rojos, negros y blancos, decoradas con patrones geométricos de una precisión y elegancia sorprendentes. Espirales, rombos, zigzags, figuras de peces y rostros humanos estilizados. Esta cerámica no era simplemente funcional, aunque cumplía funciones prácticas fundamentales en el almacenamiento y la preparación de alimentos. También era una forma de expresión cultural, un lenguaje visual compartido que reflejaba valores, creencias y una sensibilidad estética que reconocemos inmediatamente como humana en el sentido más pleno de la palabra. La producción de cerámica requería conocimientos técnicos considerables. Era necesario seleccionar y preparar la arcilla adecuada, darle forma con precisión, decorarla con los pigmentos correctos y finalmente cocerla a temperaturas suficientemente altas y uniformes para que se endureciera correctamente. Los alfareros de Yanshao dominaron todas estas técnicas a un nivel que resulta impresionante dado el contexto tecnológico de la época. Y como toda habilidad técnica compleja, la alfarería requería tiempo para aprenderse.
lo que significa que existían alfareros especializados que dedicaban una parte significativa de su tiempo a este oficio, en lugar de participar directamente en las labores agrícolas. Esta especialización laboral es uno de los indicadores más importantes del aumento en la complejidad social. Cuando algunas personas se especializan en producir objetos que otros necesitan, surge la necesidad de sistemas de intercambio. Los excedentes agrícolas podían intercambiarse por cerámica, herramientas u otros bienes que fueran necesarios. Este intercambio, inicialmente dentro de la aldea y luego entre aldeas, comenzó a crear redes de relaciones económicas y sociales que trascendían los lazos familiares inmediatos. Las herramientas de piedra del Neolítico chino muestran un refinamiento progresivo a lo largo de los siglos. Las primeras herramientas eran simples lascas de piedra con filos irregulares. Con el tiempo se desarrollaron técnicas de pulido que permitían crear superficies más suaves y filos más precisos. Hachas de piedra pulida para cortar madera, azadas para trabajar la tierra, cuchillos para procesar alimentos, agujas de hueso para coser. Cada herramienta reflejaba una solución específica a un problema específico, el resultado de un largo proceso de experimentación y selección. La tecnología textil también avanzó durante este periodo. Aunque los textiles orgánicos raramente se preservan en el registro arqueológico, la evidencia indirecta, en forma de usos para hilar y pesos para telares encontrados en sitios neolíticos, sugiere que las comunidades del Neolítico chino producían telas de fibras naturales como el cáñamo y quizás la seda en etapas muy tempranas. La producción de telas requería herramientas específicas, conocimientos técnicos y un tiempo considerable. Era, como la alfarería, una forma de especialización que contribuía a la complejidad social creciente. Pero ningún avance tecnológico o social podía ignorar la realidad fundamental de la naturaleza. Los ríos que hacían posible la agricultura también constituían la amenaza más constante y devastadora para las comunidades que dependían de ellos. El Huanghe, el río amarillo, debe su nombre al enorme contenido de sedimentos de loess que arrastra. Este río no es solo una corriente de agua, es un transporte constante de tierra en suspensión que deposita sedimentos en su lecho de manera tan acelerada que el nivel del río puede subir varias veces más que el de las llanuras circundantes. Cuando el río se desborda, lo hace con una fuerza y una extensión devastadoras, y se desbordaba con frecuencia. Las inundaciones no eran simplemente catástrofes naturales, eran también fenómenos culturales. Las comunidades que sobrevivían a las inundaciones tenían que reorganizarse, reconstruir, redistribuir los recursos escasos y enfrentarse a las preguntas difíciles sobre quién recibía qué y quién tomaba las decisiones en momentos de crisis. Las inundaciones ponían a prueba la cohesión social y la legitimidad del liderazgo. Aquellos que sabían cómo responder a las inundaciones, que conocían el comportamiento del río, que podían organizar el trabajo de reconstrucción y garantizar la supervivencia de la comunidad, adquirían un prestigio y una autoridad que se transmitía a sus descendientes. Es en este contexto donde comienza a adquirir sentido la tradición china del Gran Yu, el legendario fundador de la primera dinastía histórica, cuya fama y legitimidad descansaban precisamente en su capacidad para controlar las inundaciones. Aunque Yu pertenece al ámbito de la leyenda más que al de la historia verificable, la persistencia de este relato en la memoria cultural china refleja una realidad profunda. El control del agua era la condición fundamental del poder político en la China antigua. Quien dominaba el agua, dominaba la tierra, y quien dominaba la tierra, dominaba a las personas que vivían de ella. La cooperación frente a las inundaciones fue uno de los motores más poderosos de la organización social en el Neolítico chino. Construir diques, cavar zanjas de drenaje, organizar sistemas de alerta temprana y coordinar la evacuación de personas y recursos requería una coordinación que iba mucho más allá de lo que era posible dentro de una sola familia o un solo grupo familiar. Requería la cooperación de toda una comunidad y eventualmente de redes de comunidades. Esta cooperación necesitaba líderes, y los líderes necesitaban mecanismos de legitimidad.
En la intersección de la necesidad práctica y la búsqueda de legitimidad, nació el germen del poder político organizado. Las diferencias en el contenido de las tumbas son uno de los indicadores más claros del surgimiento de jerarquías sociales en el Neolítico chino. En los cementerios de Yangshao, la mayoría de los enterramientos son relativamente similares, un cuerpo acompañado de unas pocas vasijas de cerámica. Pero algunos enterramientos se distinguen claramente. Contienen más objetos de mayor calidad técnica y artística, y a veces objetos claramente exóticos que solo podían haberse obtenido a través de redes de intercambio de larga distancia. Estas diferencias no son aleatorias, reflejan diferencias reales en el estatus social y en el acceso a los recursos que persistían incluso después de la muerte. Las prácticas funerarias también revelan algo más profundo que la mera desigualdad económica. La costumbre de enterrar a los muertos con objetos utilitarios y decorativos implica una creencia en alguna forma de existencia más allá de la muerte, un más allá donde los objetos tenían utilidad o significado. No sabemos con precisión cuáles eran las creencias religiosas o cosmológicas de las comunidades neolíticas chinas. Sus rituales, sus mitos y sus narrativas sagradas no se preservaron de manera directa, pero la evidencia arqueológica sugiere que tenían una vida espiritual rica y compleja, que intentaban entender su lugar en un universo que percibían como habitado por fuerzas más allá del control humano. Los objetos rituales encontrados en sitios neolíticos incluyen figuras de arcilla que podrían representar ancestros o deidades y evidencia de lo que parecen ser ceremonias comunitarias relacionadas con la agricultura y los ciclos estacionales. La conexión entre el ritual y la producción agrícola es comprensible. En un mundo donde la supervivencia dependía completamente de la cosecha y donde la cosecha dependía de factores climáticos impredecibles, buscar la mediación de fuerzas sobrenaturales era una respuesta completamente racional. Los líderes que podían actuar como intermediarios entre la comunidad y esas fuerzas sobrenaturales, que podían realizar los rituales correctos en el momento correcto para garantizar la lluvia adecuada y una buena cosecha, adquirían un poder que combinaba lo político con lo sagrado. Esta fusión de autoridad política y religiosa es una característica central de las primeras civilizaciones en todo el mundo, y la China neolítica no fue una excepción. Los líderes que eventualmente darían lugar a los primeros gobernantes dinásticos combinaban funciones que en las sociedades modernas tendemos a separar estrictamente. Eran administradores, militares, jueces y sacerdotes, al mismo tiempo. Esta concentración de funciones en una sola figura o en una sola familia era la forma más eficiente de coordinar a comunidades cada vez más grandes y complejas, y su legitimidad descansaba tanto en la capacidad práctica de resolver problemas como en la autoridad ritual de mantener el orden cósmico. Hacia el año 3000 a.C., la cultura Longshan comenzó a emerger en las llanuras del norte de China, representando un avance significativo en la complejidad social y tecnológica sobre las culturas anteriores. La cerámica Longshan es técnicamente superior a la de Yangshao, negra, brillante, de paredes extraordinariamente finas, producida con tornos de alfarero más sofisticados. Pero más significativo que la cerámica es el cambio en los patrones de asentamiento. Los sitios Longshan tienden a ser más grandes que los de Yangshao. Muchos están rodeados por muros de tierra apisonada, una técnica que requería una organización del trabajo considerable y que solo tenía sentido si había algo que defender, ya sea contra otros grupos humanos o contra las inundaciones del río. La presencia de muros alrededor de los asentamientos Longshan sugiere que el conflicto entre grupos se estaba volviendo más frecuente e intenso. A medida que la población crecía y la tierra cultivable escaseaba, la competencia por los mejores recursos agrícolas podía convertirse en una fuente de conflicto violento. Los yacimientos arqueológicos Longshan muestran evidencia de destrucción violenta en algunos casos, con restos humanos que presentan signos de trauma. La guerra, o al menos la violencia organizada entre grupos, comenzaba a desempeñar un papel en la dinámica social. La respuesta a esta amenaza reforzó aún más las tendencias hacia la centralización del poder. Las comunidades que podían organizar defensas colectivas eficientes, que podían mantener guerreros especializados y líderes militares capaces, tenían más probabilidades de sobrevivir.
Estas capacidades requerían recursos económicos, lo que significaba excedentes agrícolas, lo que a su vez requería una administración más eficiente de la producción. El ciclo de creciente complejidad se retroalimentaba a sí mismo. El intercambio de larga distancia también se intensificó durante el periodo Longshan. Objetos de jade, conchas marinas y otros materiales no disponibles localmente aparecen en sitios arqueológicos de esta época, lo que demuestra la existencia de redes de intercambio que se extendían a centenares de kilómetros. Estos objetos de prestigio no eran simplemente lujos, eran marcadores de estatus, objetos cargados de significado social y quizás ritual, cuya posesión señalaba la posición elevada de su dueño. Los líderes que controlaban el acceso a estos objetos controlaban también una herramienta poderosa para mantener su autoridad y diferenciarse de las personas comunes. El jade merece una mención especial. En la cultura Liangyu, contemporánea del periodo Longshan, pero ubicada en el sur, cerca del lago Tai, el jade ocupaba un lugar absolutamente central en la vida ritual y política china. Los líderes de Liangyu eran enterrados con cantidades extraordinarias de objetos de jade finamente trabajados, discos bi, tubos gong, placas ceremoniales. El jade, duro, brillante y de un verde profundo que los chinos asociaban con la vida y el cosmos, se convirtió en el material sagrado por excelencia. Esta tradición del jade como objeto de poder y legitimidad se transmitiría a las culturas posteriores y eventualmente a las primeras dinastías históricas, donde el jade seguiría siendo el material de los rituales de Estado y los emblemas del poder imperial. La diversidad regional del Neolítico chino es uno de sus aspectos más fascinantes y más frecuentemente subestimados. No hubo una sola cultura neolítica en China. No hubo una sola cultura neolítica en China, sino muchas culturas regionales distintas, cada una con sus propias tradiciones cerámicas, sus propios patrones de asentamiento, sus propias prácticas funerarias y sus propios estilos artísticos. Estas culturas interactuaban entre sí a través del intercambio, la migración y el conflicto, y gradualmente se fue produciendo una convergencia cultural. Un proceso por el cual ciertos elementos de una cultura se difundían a otras y se incorporaban en nuevas síntesis. Este proceso de convergencia y síntesis cultural es fundamental para entender cómo, a partir de esta diversidad neolítica, surgió eventualmente la unidad cultural que asociamos con la civilización china histórica. No fue una unificación política impuesta desde arriba, fue un proceso lento, orgánico, impulsado por la difusión de ideas, tecnologías y prácticas culturales que demostraban ser útiles o significativas más allá del contexto específico en que habían surgido. La escritura, que surgiría en el segundo milenio antes de Cristo con las primeras dinastías históricas, sería el instrumento más poderoso de esta unificación cultural, al permitir la transmisión de conocimiento y tradición más allá de los límites de la comunidad local y más allá de los límites de la memoria individual. Pero en el Neolítico, mucho antes de la escritura, ya existían otras formas de transmitir y preservar la cultura. Los patrones decorativos de la cerámica, los diseños de las herramientas, los rituales funerarios, los calendarios agrícolas, todos estos eran sistemas de información codificada que se transmitían de generación en generación y que definían la identidad de una comunidad, distinguiéndola de sus vecinos. En este sentido, la cerámica pintada de Yang Shao era ya una forma de escritura, un sistema de símbolos compartidos que comunicaba pertenencia, valores y tradición. Hacia finales del Neolítico, alrededor del tercer milenio antes de Cristo, el paisaje humano del norte y el centro de China era irreconociblemente más complejo que el de 2000 años atrás. Las aldeas eran más grandes y más numerosas. Las redes de intercambio eran más extensas. Las jerarquías sociales eran más pronunciadas. Los conflictos entre grupos eran más frecuentes, y los rituales, los artefactos y los símbolos que expresaban la identidad cultural de estas comunidades eran más elaborados y más cargados de significado. Estaban surgiendo también, en este periodo tardío, las primeras formas de escritura protoalfabética, marcas en cerámica, posiblemente numéricas o identificativas, que apuntaban hacia la necesidad creciente de registrar información de manera permanente. Una comunidad pequeña puede funcionar con la memoria oral.
una comunidad grande y compleja con intercambios regulares entre múltiples grupos, con sistemas de almacenamiento y redistribución de excedentes, con obligaciones rituales y deudas sociales que se acumulan a lo largo del tiempo, necesita alguna forma de registro externo a la memoria individual. Es en este contexto de creciente complejidad, de redes de intercambio en expansión, de jerarquías sociales en consolidación y de conflictos en intensificación, donde las tradiciones chinas sitúan a los 3 soberanos y los 5 emperadores, figuras míticas o semimíticas que La representan los necesidad primeros creciente intentos de de registros conceptualizar un exteriores a la liderazgo que memoria. trasciende la aldea individual y se extiende sobre regiones más amplias. Fuxi, Shennong, el emperador amarillo Huangdi, aunque estas figuras pertenecen más al dominio de la mitología fundacional que al de la historia verificable, su presencia en la memoria cultural china refleja la realidad de que, en algún momento de este largo periodo de transición, surgieron formas de autoridad política que ya no eran simplemente jefes de aldea, sino algo más próximo a lo que podríamos llamar gobernantes regionales. El emperador amarillo, Huangdi, merece una atención especial, porque ocupa un lugar único en la mitología fundacional china. La tradición lo describe como el inventor de innumerables artes civilizatorias: la escritura, las matemáticas, el calendario, la música, la medicina, la fabricación de carros y barcos. Su esposa legendaria Lei Su es acreditada con el descubrimiento de la seda. Estas atribuciones son, por supuesto, mitológicas. Ninguna persona inventó todas estas cosas. Pero lo que el mito de Huangdi refleja es la conciencia cultural de que todas estas innovaciones surgieron en un período particular, el período de transición del Neolítico a la civilización histórica, y que este período fue fundamental para la identidad china. Al atribuir todas estas invenciones a un solo ser heroico, la tradición convierte la historia de una transformación colectiva lenta en una narrativa comprensible sobre la acción de un individuo extraordinario. La relación entre mito e historia en la China antigua es fascinante y compleja. Durante siglos, los historiadores modernos descartaron las tradiciones sobre el período anterior a la dinastía Shang como pura mitología sin fundamento histórico. Pero los descubrimientos arqueológicos del siglo XX han obligado a una revisión de esta postura. El descubrimiento de la cultura Erlitou, que floreció entre aproximadamente el 1900 y 1500 a.C. en el Valle del Río Amarillo, reveló una sociedad de una complejidad sorprendente. Una capital protourbana con palacios elaborados, talleres de bronce, objetos de jade de alta calidad y evidencia de una organización política centralizada. Erlitou podría ser la manifestación arqueológica de la legendaria Xia, la primera de las 3 dinastías fundacionales de la tradición china. Si Erlitou es efectivamente la Xia, entonces la transición desde las aldeas neolíticas hasta la primera dinastía histórica es un proceso que podemos rastrear con cierto detalle. No fue una ruptura abrupta, sino una continuación y una aceleración de tendencias que ya estaban bien establecidas en el Neolítico tardío: centralización del poder, especialización artesanal, intercambio de largo alcance y la fusión de autoridad política y ritual en manos de una élite gobernante. La diferencia entre Erlitou y los sitios Longshan anteriores es de grado, no de naturaleza, y así llegamos al umbral de la historia registrada. Alrededor del año 1600 a.C., la cultura Shang emergió en el norte de China con las características que los historiadores convencionalmente asocian con la civilización: escritura sistemática, bronce fundido en formas elaboradas, ciudades amuralladas con palacios y templos, y un Estado capaz de movilizar recursos y personas a una escala que no tiene precedentes en el Neolítico. Los textos oraculares de la dinastía Shang, inscripciones en hueso y caparazón de tortuga que registran preguntas formuladas a los ancestros y a los espíritus, son los documentos escritos más antiguos de China que podemos leer con claridad. Pero detrás de esos huesos oraculares, detrás de los palacios y los ejércitos de Shang, detrás de los rituales de bronce y las inscripciones del poder, hay miles de años de historia silenciosa. La historia de los agricultores que aprendieron a cultivar millo y arroz junto a ríos impredecibles. La historia de los alfareros que transformaron arcilla en arte. La historia de los líderes comunitarios que organizaron el trabajo colectivo frente a las inundaciones
y aprendieron a gobernar comunidades cada vez más grandes y más complejas. La historia de las madres que enseñaron a sus hijos los patrones correctos para decorar una vasija, los ritmos correctos para plantar y cosechar, los ritos correctos para honrar a los muertos. La civilización china no comenzó con un decreto imperial, comenzó con una semilla enterrada en loes húmedo, comenzó con manos que moldeaban barro a la luz de un fuego, comenzó con comunidades que aprendieron, despacio y a veces dolorosamente, que sobrevivir frente a la naturaleza requería algo que ningún individuo podía hacer solo: cooperar, compartir, recordar y transmitir lo aprendido a quienes vendrían después. En la quietud de aquellos primeros asentamientos, lejos del esplendor imperial que vendría siglos después, se gestó algo extraordinario, una tradición de continuidad cultural y adaptación inteligente que, con todas sus transformaciones y todos sus desafíos, persistiría durante milenios y daría forma a una de las civilizaciones más notables y duraderas que la humanidad haya conocido. La historia de China no comienza con un trono, comienza con un río, y con las personas que aprendieron, poco a poco, a vivir junto a él.